pronunciándose en defensa de la chiquitanía, supuestamente, y en defensa de los pueblos indígenas chiquitanos, dice. Dice que a los pueblos indígenas se les está conculcando su futuro, se les está arrebatando sus tierras. Eva Sara Landau se pronuncia a favor de la movilización indígena que ha partido de San Ignacio de Velasco. Hace unas horas el ministro Romero aseguró esto que ustedes están escuchando frente a medios estatales, que la 10ª marcha indígena que inició el pasado 10 de septiembre en defensa de la chiquitanía en demanda de declaratoria de desastre nacional por los incendios, no representa a los pueblos de la región y que es financiada por intereses políticos de la oposición. Pedimos el portal de la agencia de noticias Fides, por favor. Indígenas le exigen a Romero demostrar su acusación de financiamiento de la 10ª marcha. Dirigentes indígenas manifestaron su molestia y exigieron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, demostrar su acusación vertida por un supuesto financiamiento, grupos de la derecha boliviana que se fugaron a Estados Unidos y de la gobernación de Santa Cruz, a la 10ª marcha convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB. En algunos momentos, si podemos lograr el contacto con Beatriz Tapanaché, gran cacique de la Nación Chiquitana, hemos perdido el contacto. Ellos se encuentran en la marcha y bueno, se hace un poquito difícil poder lograr conversar con ellos. Sin embargo, ya han denunciado que el gobierno tiene una clara intención, dicen, de resquebrajar la marcha, poniendo incluso vehículos para que les hagan seguimiento. Lázaro Taco, por ejemplo, uno de los representantes indígenas de la marcha, expresó a la agencia de noticias Fides su molestia por las afirmaciones del ministro y descartó cualquier tipo de injerencia política dentro de esta movilización. Tienen el portal de la agencia Noticias Fides. Y bueno, señoras y señores, tienen ustedes aquí a Jerko Illich. ¿Cómo estás, Jerko? Gracias por acompañarnos, cronista político, activista de derechos humanos. Gracias, apreciamos mucho tu presencia y estamos atentos para escuchar tu análisis político. Qué gusto verte, Jerko. Jimena, muchas gracias. Encantado de estar otra vez acá. Bueno, estabas mirando atento todo lo que está ocurriendo en el país a propósito de foros internacionales, a propósito de movilizaciones, de acusaciones, denuncias. Estamos a 26 días de las elecciones generales. ¿Cómo ves el panorama político de manera general? Como una primera pregunta que te hago. Bueno, a menos de un mes, lo que yo creo que todavía puede darse en el escenario son dos posibilidades alternativas que me gustaría ver si es que se van construyendo. Hay una que es la más segura y que por lo tanto también es lo que yo le llamaría, voy a copiar las palabras de Jorge Fontevecchia, ¿no? Que es la alternativa mínima, que es lograr la mayor cantidad de votos aún cuando las estructuras y cuando las tendencias están mostrando un cuarto de electorado para un candidato, un tercio del electorado para el otro candidato y un mínimo que yo no lo llamaría residual, pero por lo menos sí interesante al medio para romper la polaridad. ¿Ellos qué están tratando de hacer? Con los números que tienen y las tendencias que tienen, generar votos que se conviertan en escaños y esos escaños se puedan convertir en mecanismos o de equilibrio o de negociación o de contrapeso. Esa es la alternativa mínima, que viene a ser la teoría mínima de lo que son estas elecciones. Si no podemos ganar al candidato presidente del oficialismo, entonces por lo menos generemos la mayor cantidad de representantes tanto en el legislativo, y aquí lo voy a conectar con las subnacionales, para hacer un contrapeso los siguientes 5 años de gestión. Hay otra alternativa, que es la alternativa máxima, que vendría a ser un cambio de jugada que sí está dentro de los deseos del electorado boliviano, es mucho más wishful thinking, ¿no es decir? Que es pensarlo y deseándolo, que es que exista una posibilidad de la renuncia patriótica, podría llamarse así. De una renuncia patriótica que podría darse, no digo debería, pero podría darse en el bloque que está tratando de romper la polaridad entre el cuarto y el tercio del electorado, ceder sus votos. No pueden dejar de hacer campaña, pero podrían ceder sus votos o por lo menos dejar de promover su campaña fuera de lo que es el territorio que ellos ya tienen disputadísimo y yo diría casi controlado, Santa Cruz y un poco el Beni, para negociar en una subnacional que ocurra lo mismo con el que reciba la primera cantidad o la cesión de esos votos. Eso te generaría una jugada inesperada que podría, si es como muchos quisiéramos, no necesariamente tiene que pasar así,
te rompería la posibilidad de la continuidad de un gobierno que cada vez más o cada vez menos, o sea, cada vez más tiene actitudes autoritarias y cada vez menos es democráticamente formal. Podrías tener un gobierno de transición con una coalición interesante, vinculada a gubernamentalidad, no necesariamente gobernabilidad, sino gubernamentalidad, porque es un gobierno de transición. Y lo último, creo yo, que podría ser también la garantía de una presencia masiva en lo que es el poder territorial subnacional ya para el 20. Acá ya estamos hablando, por ejemplo, de algunas alianzas y acuerdos como la de Samuel Doria Medina con Unidad Nacional apoyando a Carlos Mesa. Sí. ¿Cuánto bien le hace a Carlos Mesa el apoyo de Samuel Doria Medina? ¿Es porcentualmente interesante? ¿Es un apoyo pensando más en las subnacionales? ¿Cómo ves tú este tema concreto? Bueno, de hecho, a ver, en lo que es el discurso diario de lo que vendría a ser una campaña política polarizada, el apoyo de Samuel Doria Medina y toda la organización política UN significa el reconocimiento que hay un polo al que hay que apoyar. Eso además le permite a Doria Medina pensar hacia futuro al respecto de cómo debería ser la confederación subnacional en torno a lo que podría ser una jugada que te dé un presidente de transición. Sí, están pensando a futuro y eso es bueno. Nuestros políticos estaban acostumbrados a solamente pensar en el corto plazo y por lo tanto a tener las soluciones más simples dentro de la política, dentro de lo que era su esquema de negociaciones. Otra cosa que también permite eso es dar a entender de que hay una repartición territorial muy fuerte entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. No estaría de más, sería parte de esa sugerencia de dar el paso hacia el apoyo a Mesa, el generar una conversación con el jefe del Partido Demócratas en Santa Cruz, Rubén Costas, y tratar de ese modo en construir esta posible cesión patriótica y la construcción de una agenda subnacional que le pueda dar gubernamentalidad y gobernabilidad al nuevo presidente en un periodo de transición. Sin embargo, ya se ha hablado muchas veces entre los demócratas, Comunidad Ciudadana, algunos representantes de estos partidos políticos que han estado aquí en el mismo set, sí, y se ha alejado absolutamente la posibilidad o la probabilidad de que el tercero en preferencia electoral pueda hacerse a un lado y sumar votos al segundo que tiene mayor posibilidad de ganarle a Evo Morales. En este caso, el de Óscar Ortiz y Rubén Costas, está el tema de buscar la mayor cantidad de escaños, especialmente la representación en la Cámara de Senadores, que es fundamental. También sí, tienen a Rubén Costas, a quien tienen que cuidar. ¿Qué pasaría en Santa Cruz si se baja el partido del gobernador de Santa Cruz? ¿Qué pasa con la imagen de Rubén Costas? ¿En qué queda la proyección de ese jefe nacional? Bueno, sí y no. Si tú te fijas, todo lo que es el panorama de las encuestas, que te puede construir básicamente una serie de tendencias, la representación o la posibilidad de representación por parte de Bolivia, dice no, en el eje oriente, perdón, en el eje occidente-valle, es muy pequeña. Yo no diría marginal porque eso sería insultar sus esfuerzos, pero sí es pequeña. Sin embargo, dentro de lo que es Santa Cruz y también el Beni, tienen posibilidades no solamente de retener una votación que es importante, que la estuvieron construyendo durante los últimos 10 años, sino ahí es posiblemente donde puedan sacar, por lo menos en Santa Cruz, entre 1 a 2 senadores con un pacto especial y posiblemente con un pacto especial puedan sacar 2 senadores y habilitar un tercero para Carlos Mesa y dejarlo como residual marginal ya a Evo Morales, con un senador en el Beni. Eso implica una jugada de estrategia que tiene que hacerse a una velocidad que hasta ahora no conocemos en los políticos bolivianos. Esto implica que en las siguientes 72 horas tendrían que ya construir un mapa para fijarse cómo podrían hacerlos. Si, digámoslo así, Bolivia dice no, mantiene la idea de generar algún tipo de mecanismo intrusivo o de tendencia a la baja hacia los candidatos, ya sea del oficialismo como de este segundo polo que es Mesa, en Occidente su representación podría dañar en esta elección sus posibilidades en una construcción de alianzas subnacionales.
Ahora vámonos con el gobierno. El gobierno, que tiene a su candidato, al presidente, está reforzando el aparato estatal, tanto nacional e internacionalmente. Lo vemos a Evo Morales en foros mundiales. ¿Ves también la publicidad estatal, hablando de gestión? Ves actos de entrega de obras, pero de todas maneras está implícito el tema de la campaña. No, absolutamente. O sea, cuanto más tiempo y espacio tengas en medios de comunicación de la figura de un candidato presidente, mayor interés podría generar también en la ciudadanía y en el electorado. Ahora, no necesariamente es un interés positivo. También puede darse un interés negativo, cosa que se ha reflejado en la encuesta que casi nadie puede decir que existe. La encuesta censurada. La encuesta censurada. Porque una de las cosas que tú y yo discutíamos hace casi menos de un mes en este programa era si es que en las siguientes tendencias de votación se iba a observar la presencia del efecto chiquitanía o no. Y claro está, en esta encuesta, la censurada, está el efecto chiquitanía y con mucha fuerza, a tal grado que le ha costado más de 6 puntos dentro de lo que era el parámetro que ellos observaban de cuál era su techo y cuáles eran las posibilidades de superar ese techo del 39. Los ha bajado prácticamente hacia el 35, más o menos, o el 33. Ahora bien, el gobierno no va a cambiar su discurso uniforme. ¿Y por qué no va a cambiar su discurso uniforme? Porque en la medida en que ellos acepten el desastre, por eso también es que hay una suerte de obstinación con no declarar desastre nacional, más allá de que estén movilizando recursos o no, pero no quieren darle ese título porque eso sería admitir que tienen culpa y responsabilidad al respecto de los hechos que han determinado el peligro y la posible desaparición del ecosistema de la Chiquitanía, la amenaza al ecosistema del Pantanal y obviamente también su consecuencia en el ecosistema del Amazonas. Lo otro que ellos hacen están manteniendo un discurso de optimismo que la ciudadanía no está aceptándolo como si fuera realmente una certeza, porque lo que ocurre es que el gobierno, con todo el aparato de campaña, tú y yo lo hablamos, decíamos los ministros campañeros, han dado a entender que por encima de la democracia, por encima de los valores constitucionales y democráticos, está el confort. Y la gente no se está creyendo, porque la expectativa es mayor confort en Bolivia, pero la realidad es que no hay tanto confort, o por lo menos no tanto acceso a los derechos, tanto políticos como también culturales, como también sociales y económicos. En campaña, cuando atacas a tu oponente, sí, puede venir el tema de la victimización. De pronto ves al candidato débil, al que lo están atacando. ¿Esto está midiendo el gobierno con relación al candidato, por ejemplo, Carlos Mesa? No, lo que pasa es que el gobierno, a pesar de que se caracteriza por tratar de victimizarte, en realidad lo que hace es una figura muy extraña, que es hasta incluso casi perversa. Te victimiza, te hostiliza, sin perder el título de víctima él. Hasta este momento todos hemos visto, y en las últimas horas, por ejemplo, en lo que ha sido la Asamblea de las Naciones Unidas, que Evo Morales es una víctima, que Bolivia y su modelo de desarrollo es una víctima de todo el complot capitalista en contra de las posibilidades de desarrollo que deberíamos tener, explotando y continuando esta lógica extractiva de nuestros recursos naturales. Los ha atacado, los ha dicho frontalmente. Ustedes son los responsables del cambio climático, nosotros no. Nosotros solamente somos víctimas. Y además de que somos víctimas, estamos pidiendo la ayuda que nosotros creemos que merecemos. Y encima hace algo, que me acuerdo que era una de las preguntas que tú hacías en el anterior programa. ¿Será que en algún momento ellos o nosotros nos vamos a olvidar de los héroes anónimos de la Chiquitanía? Y lo hizo. Porque cuando Evo Morales, como presidente candidato, además, esa es otra cosa, utilizó el podio de Naciones Unidas para hacer campaña electoral hacia Bolivia. Y ahí, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no solamente hemos actuado a tiempo, sino que estamos venciendo el fuego. Inmediatamente con eso, te ha borrado de la posibilidad de ese heroísmo en el que nosotros hablábamos, tanto de los bomberos, los voluntarios, los policías y los soldados, que con sus manos prácticamente están apagando los fuegos que todavía quedan, que son de un riesgo muy alto todavía para estos ecosistemas que ya habíamos mencionado. Ahora, este mismo hecho genera, no en un electorado arriba de 40 años, una respuesta positiva, sino más bien genera una especie de crónica negativa dentro de lo que son las generaciones
una generación que creció en democracia y otra generación que creció con Evo Morales. Claro. Que no conocen a otro presidente más que Evo Morales. Sí, pero ¿qué es lo que también están conociendo de este presidente candidato? Que no tiene capacidades de actuar ante una crisis tan grande como lo que fue o como lo que es la chiquitanía, y que además no siente ni siquiera un mínimo de responsabilidad por la construcción jurídica y política desde el 2009 de lo que ha llevado al desastre de la chiquitanía. Ellos se dan cuenta que prácticamente no tenemos un presidente, tenemos solamente un candidato. Y para la Bolivia que se viene, con todos los efectos del cambio climático, con todos los elementos y las problemáticas al respecto de que en la región cada vez menos van a depender de nuestro gas, no podemos tener un candidato de presidente ante circunstancias que podrían generar crisis y ser fácilmente resueltas, o que podrían profundizar crisis y desastres estructurales ya para el Estado. Al tener este tipo de discursos del presidente Evo Morales, que habla incluso de austeridad cuando la realidad en Bolivia es otra, cuando no han habido las señales suficientes de austeridad, cuando vemos el helicóptero de la residencia de San Jorge a Plaza Murillo y con algunos excesos que han sido denunciados, cuando habla de la rapidez y eficiencia con la que ha actuado, según lo que ha dicho en el foro, es otra la realidad. Es otro lo que vemos acá, y eso no causa más bien indignación, no molesta, no subestimas el sentimiento, la inteligencia de un pueblo que va a acudir a votar. Bueno, sí, primero genera inseguridad al respecto de la coherencia del discurso del presidente, e incluso también al respecto de la coherencia y sensatez de él como persona. Cuando Evo Morales ha mencionado la palabra austeridad, porque lo ha hecho repetidamente en los últimos 14 años, quienes asumían y eran víctimas de la austeridad eran los sistemas subnacionales. Es muy fácil, cuando tengas la posibilidad de entrevistar al licenciado Parada de Santa Cruz, que es el que lleva adelante las cuentas de lo que es la gobernación. Él fácilmente puede demostrarte que en los últimos 10 años las gobernaciones, y sobre todo la gobernación de Santa Cruz, ha ido recibiendo porcentualmente entre 10 a 15% de recursos menos, pero al mismo tiempo, en ciertas capacidades que el gobierno central ya no quiere administrar, se les ha ido pasando tanto a municipios como también gobernaciones. Los gobiernos municipales sufren la austeridad cada año, sus presupuestos se recortan entre 20 a 25%. Si tienes alguna vez la posibilidad de conversar con la Sole acá, la Sole te puede explicar fácilmente claro, cómo, además de gobernar un territorio tan complejo, con una carga enorme de demanda construida por el MAS, ella tiene que administrar con pocos y escasos recursos para poder y satisfacer las necesidades políticas y sociales mínimas de esa ciudad, que forma parte del sistema metropolitano. Lo mismo te puede decir Luis Revilla, si es que lo invitas para que se siente acá y te cuente cómo ha logrado él. Yo me acuerdo que Luis Revilla, yo estuve en una reunión de su gabinete hacia el año 2013, 14 más o menos. No, perdón, hacia el 2016. Ya se venía dando un sistema de recorte continuo y permanente desde el gobierno central, la austeridad. Y Luis Revilla en ese momento determinó como política de gobierno aquí, en el gobierno de la ciudad, que antes que recortar en lo social, prefería él recortar dentro de lo que era el aspecto administrativo e incluso de infraestructura. Ahí es donde tú ves el talante y básicamente también la característica de los gobernantes subnacionales en este país. Es a ellos con los que tiene también el electorado cierto tipo de fidelidad que ahora están tratando de reflejarlo en las elecciones nacionales. Bueno, si le sumamos las universidades también, el recorte de sus presupuestos ha sido considerable. Sí, las universidades juegan un rol muy importante. El canal de la universidad también. Mira, las universidades juegan un rol muy importante en la formación de habilidades y talentos para el futuro. Una universidad sin posibilidades de la construcción de laboratorios, sin la posibilidad de tener el sistema de interconexión de todo lo que te ofrece el sistema académico regional y mundial, es una universidad que básicamente le está amputando posibilidades a estos ciudadanos que son los que ahora entran a votar y los que posiblemente ya votaron la anterior vez. La alianza de Samuel Doria Medina apoyando a Comunidad Ciudadana llegó en un buen momento. Yo creo que llega en un momento en el que puede acelerar el cambio narrativo que tanto necesita Carlos Mesa. ¿A quién le afecta? ¿A Óscar Ortiz? ¿A quién le afecta? ¿Al indeciso que no sabe por cuál de la oposición votar? Podría generar
la movilización de un grupo minoritario dentro de los indecisos, pero yo creo que a donde más apunta el apoyo de Samuel Dávila Medina, porque además su apoyo no es solamente en narrativa, sino también es simbólico, no solamente es simbólico, sino también es en narrativa. Y eso puede hacer que ese 13 a 12% de voto bronca, que estaba decidido a quemar su voto antes que permitir la continuidad democrática de este país o el ingreso a una era autoritaria, puede mover entre un 4 a 5% de esos, yo le llamo más o menos como el voto irreverente y el procrastinador, ¿no? El voto bronca en realidad, hacia Mesa, lo que constituye además ya de hecho una ganancia para contrapeso si es que no se llega a proyectar la segunda vuelta, pero que si se llega a dar la segunda vuelta es determinante. Ha sido un paso histórico. Bueno, Yerko, te agradezco tanto que vengas al programa. Me gustaría analizar en una próxima oportunidad, y ya tenemos muy poco tiempo con este tema de las elecciones, por ejemplo, sobre el voto duro del movimiento al socialismo. Sí. Aquel funcionario público al que obligan a ir, a movilizarse, a marchar, ¿cansará a sus bases? ¿Le estará afectando a la gente, funcionario del movimiento al socialismo, que de alguna manera está también cansada de este tipo de presiones políticas? Porque si no vas a marchar el fin de semana apoyando a alguien, te quedas el lunes sin pega. Sí. Ese tema me gustaría conversarlo contigo. Yo, como a modo de teaser o de más o menos como de provocación, yo creo que el voto duro del MAS es un voto conservador campesino cocalero, cada vez más radical. Es por eso que después de que los fuegos se apaguen, van a tomarse esas tierras. Wow, qué fuerte lo que dices. Gracias, Yerko. De nada, Guillermo. Muy amable. Yerko Illich acompañándonos esta noche aquí en el Jaque Mate. Permítanme, por favor, vamos a compartir con ustedes portal del periódico El